Bueno, queridos conspiradores, ¿qué les parece que abordemos el tema de el adiós al Distrito Federal? Que a mí en lo personal me parece una decisión absolutamente inútil, irrelevante, porque la ciudad tiene una cantidad enorme de problemas como para invertir tu atención en el cambio del nombre, que bueno, es conocida la Ciudad de México. Bueno, ¿se acuerdan? Ustedes no se acuerdan, porque hace muchos años ni yo tampoco lo vivía. De los Palacios, No. Pero acuérdate cómo decía la W, desde la muy noble y leal Ciudad de México. Yo sí me acuerdo. Sí, o sea, bueno, estamos hablando de la prehistoria, pero bueno, ahí estaba ya, la Ciudad de México ya estaba. Bueno, la Ciudad de México siempre ha existido desde la época prehispánica, que se llamaba México Tenochtitlan, ¿verdad? Pero el Distrito Federal se crea en 1824 durante el gobierno de Guadalupe Victoria. Sí. Yo creo que esta transformación es más un asunto político que un asunto de verdadera importancia para los ciudadanos. No obstante que ahorita vamos a entrar en lo que nos conviene o no como ciudadanos del DF. Yo creo que, de la Ciudad de México ahora, pero más bien yo lo veo como un asunto político. También creo que es demasiado esfuerzo para nada, y ahorita lo podemos discutir. Lo discutiremos. Y pues es que era el DF, llegó a 191 años nuestro DF y murió. Descanse en paz. Descanse en paz. Yo nací en el DF. Yo nací en el DF. Yo también nací en el Yo DF. también, por Claro. supuesto. Los cuatro nacimos aquí, somos chilangos de corazón. Ahí está el tema, también el gentilicio, El que gentilicio, están metiendo unas bofetadas por el gentilicio ridículo, porque seguiremos siendo ciudadanos. ¿Qué? ¿Cómo? A mí me gusta ciudadano a la lógica revolucionaria Y francesa. liberal, sí. No, y liberal. Sí. Hola ciudadano, hola ciudadano. Pero ¿cómo nos vamos a llamar? Va a ser un bonito lío. Sí. Ahora, ¿cómo nos llamábamos? Tampoco queda claro. Nunca no. Porque el Somos gentilicio- chilangos, lo acaba de decir. Fue un gentilicio por costumbre. Pero que surge en los 80. en los años Defequenses, 80. decían algunos. No, de feños. Sí, pero ahora ¿cómo? Seremos capitalinos, ¿no? Pues sí, ¿No? sí. Pero sus capitalinos también serán. Pueden ser los de Aguascalientes Los de que viven Aguascalientes. en la capital de O los de Mérida. O los Sí, de Mérida. estos sí, meritenses, O los de, ¿no? o los de Pero bueno, Guadalajara. la capital de Yucatán. Está chido. Sí, está muy chido, Está muy pero chido, bueno, Pero es... Yo brindo por el DF, yo también. donde quiera que esté, Por lo menos en nuestros corazones. en letra muerta. Bueno, yo creo que íbamos muy bien desde 1824, cuando se funda finalmente la capital de la República, cuando México ya es la capital de la República, claro, después de la Constitución de la República, pero ya en 1820, nada más nos duró el gusto prácticamente un poco más de 100 años, porque en 1829 ya se acaba, digamos, los municipios, por una reglamentación, para mí, torpe, suicida, autoritaria, dictatorial, y bueno, pues la Ciudad de México se queda sin municipios, hasta que después ya se crean las 16 delegaciones. Claro, Pero bueno, los municipios sí eran bueno, era la democracia, pero como muchos de estos se oponían a los dictados de Calles, bueno, pues Calles dijo, me parece muy sano acabar con la democracia capitalina, y suprimió de golpe y porrazo a los municipios. Pero mira, subsistieron instituciones que son mucho más profundas que los municipios, son los barrios. Sí, y bueno. el Distrito Federal estuvo compuesto por muchos barrios y pueblos aledaños que le dieron una composición y una idiosincrasia muy definida, ¿no? O sea, no te puedes imaginar la Ciudad de México hoy sin el barrio de Tepito, sin Coyoacán, sin San Ángel, sin Tlalpan, sin todos los habitantes de Tlatelolco. Claro, pero es que tenemos que irnos a 1824 para más o menos tratar de ubicar a nuestros conspiradores en casa. Sí. ¿Por qué se crea, nuevamente, nosotros copiamos el modelo de República Federal de Estados Unidos? Estados Unidos, sí. Y Estados Unidos tenía su Washington, D.C., Sí, Distrito de exacto. Columbia, que es donde están albergados o son la sede de los poderes de la Federación Norteamericana. Así es. Entonces nosotros, copiando el mismo modelo, decidimos construir, o más bien crear, un distrito federal en el cual estuvieran los poderes de la Federación. Y así ha En un sido. principio hay que recordar que incluso el Estado de México llegaba, digamos, hasta donde está Santo Domingo, Sí. donde hoy está Bellas Artes, eso era parte del Estado de México. Y entonces, obviamente, ¿por qué crear el Estado? Para evitar que hubiera envidias
entre los demás estados de esa federación temprana que tuvimos en 1824, había que crear un pequeño estado, bueno, no, una pequeña entidad a la cual se le dieran ciertos poderes y donde estuvieran los poderes de la federación. Y se constituyera como la capital de la del país. República Mexicana. Exactamente. Sí. Y entonces de ahí le quitaron mucho territorio Al Estado de México. Y a Morelos creo que también un poco. Exacto. Sí. Porque además Morelos se va a erigir hasta 1869. Mucho O sea, más tarde. Entonces, en ese momento tenemos ya un distrito federal. Yo creo que podríamos definir a la Ciudad de México, humboldtianamente, si quieres, como la ciudad de los palacios, sí, donde estaban los palacios. Que tenía muy claramente el primer cuadro. Tlatelolco, al noreste, Sí. sí. Bueno. Noroeste. Al noroeste. Noroeste, Sí. sí. Terminaría en otro lado, en lo que hoy sería... Hacia el sur era, básicamente, el primer cuadro cuando la conquista, hacia el sur era Izazaga. O sea, sí. Luego, hacia el oriente era anillo de circunvalación, Claro. hacia atrás, digamos, de la Merced. Exacto. Y hacia el poniente llegaba a lo que era el eje central. O sea, ¿no? Sí. Nada, eso era la sí. extensión de México Tenochtitlan. Y eso se convirtió en el Distrito Federal. Pero hay que ver también lo que significa que desde 1929 se privó a la Ciudad de México de cualquier ingrediente democrático. ¿Cuándo votamos por primera vez para elegir jefe de gobierno? Pues fueron 70 años después, ¿no? En el 97. No, por eso, 70 años después. Cuauhtémoc. O sea, la Ciudad de México se quedó sin democracia. Los capitalinos no pudimos elegir a nuestro jefe de gobierno desde 1929 hasta 1977. Y tampoco a los 1997. 97. y tampoco Casi- nuestros jefes delegacionales. Casi, no, claro, tampoco, no. Pues si no habían. No. No. No había, Era una entidad centralista donde se gobernaba por delegación, o sea, el regente o el jefe gobernaba Nombraba su... por haber sido delegado por el presidente, lo Pero era nombraba. una designación del presidente Del de la presidente, República claro. durante 70 años, Sí. que casi no tuvimos democracia en el siglo, en la Ciudad de México durante el siglo XX. Lo que irrita más es que qué tipo de chilangos somos que permitimos que durante 70 años no pudiéramos elegir a nuestro jefe de gobierno y nadie protestaba. Porque era un nicho de confort, porque papá gobierno resolvía el problema de todos los mexicanos. No, ¿Y por qué no, estaban no, aquí Beto, los por- poderes? Sí, No, claro, pero, claro. ok, no elegías a tu jefe, a tu gobernante local, pero sí elegías al presidente, para Sí. que no haya No, al confusión. presidente sí, pero sí. Los habitantes del Distrito Federal siempre pudimos elegir diputados, senadores y presidente de la República. Las mujeres hasta 1955 fueron sus primeras elecciones federales. Pero fuera de ahí no podíamos elegir. Nosotros no elegimos a Uruchurtu, ni a Corona del Rosal, ni a Sentíes, ni a Óscar Espinosa Villarreal, ni a Piporro. Es que Óscar ¿Quién es Piporro? A ninguno de ellos, ni a Manuel Camacho Solís, ni a nadie. No, creo que el primer... Cuauhtémoc Cárdenas es el primero. Cuauhtémoc Cárdenas Sí, claro. es el primer mandatario de esta ciudad que se elige por voto. Y así nos fue, qué bruto. No, a ver. Y así a nos ver. fue. A ver. Primero te quejas de que no hay democracia, luego hay democracia y te quejas de que hay democracia. Coño. No, bueno, pues, digo, es como un niño chiquito que aprende a caminar. No, estoy de acuerdo. Pero bueno, hay que pensar, yo voy a retomar, para no entrar en una áspera discusión que será dirimida a bofetadas, vamos a entrar... Qué bueno que la tolerancia Sí, exactamente. Sí, recorra por a eso. este Sí. lugar de conspiración. No, escucha, ciudad huésped de los poderes federales. Y yo creo que esa es la parte en donde siempre acabamos teniendo el verdadero problema, porque son dos poderes que se sobreponen y a veces se anulan. Pero de la muchas maneras. Claro que sí, por supuesto que Pero sí. la concentración, Benito, fue absurda, fue totalmente surrealista. Yo me recuerdo cuando la Secretaría de Marina estaba ahí en... Sigue estando, querido, sigue estando. en el DF. ¿Qué tiene que estar haciendo aquí la Secretaría de Marina una cuando gran tenemos pregunta. litorales inmensos? O sea, la Secretaría de Agricultura también aquí. O sea, todo se concentró. Ojalá nada más se hubieran dejado los poderes federales. No, pero yo creo que es lógico. No puedes tener a tus todo. secretarios uno en Veracruz. ¿Por qué no? No. Pero claro que sí. Yo creo que es parte de la lógica del poder. Pero fíjate, cuando una persona resuelve por todos los demás,
no pudo, nadie dejó de recabar la opinión de los capitalinos y tuvimos una explosión demográfica en la Ciudad de México, que ahora con todas las áreas conurbadas, el crecimiento de la mancha urbana, de la mancha urbana, diario. 21 millones de personas. O sea, esto es una consecuencia de la concentración. Bueno, de la concentración del poder y del centralismo, porque... Y de las oportunidades. Nadie pudo opinar aquí. Nadie opinaba. Y además surgió la corrupción, claro está, como en cualquier sociedad cerrada, ¿no? Pero te voy a decir una cosa, el crecimiento de la población en todo caso no hubiera sido una política de el gobierno local. Ese tipo de políticas entran en las facultades de la federación. Yo sí creo que era importante que todos pudiéramos opinar y nadie opinó. Y como nada más opinaba uno, pues ese uno corría todos los peligros. Acuérdense ustedes de Ernesto Uruchurtu. Sí. Me acuerdo una de las tantas anécdotas de él, cuando decidió una persona decidió construir un edificio. Uruchurtu se negó a que se construyera el edificio. Este señor, que tenía toda la licencia en orden, se amparó y ganó el amparo. Y Uruchurtu lo que hizo es cambiar el nombre de la calle. Y ya entonces, no operó el amparo. Entonces el amparo estaba en la calle de Enríquez Guzmán. Bueno. Y entonces él le puso Flavio Pérez. Sí. Y oiga, pero el amparo está para esta calle, pero sucede que ya le cambiamos el nombre. Era un salvaje. Bueno, tú dirás, ¿no? Conservador a ultranza, se echa todos los teatros. Sí, de bueno, y tenía una vocación doble moralista. Gladiolas, sembraba gladiolas por toda la ciudad y una vez unos ciudadanos discutiendo preguntaban ¿por qué siembra Uruchurtu gladiolas en todos los camellones, en todas las glorietas? Y le contestó, es que como no sabe dónde está enterrada su madre, por eso está sembrando. Pero es que vean la impunidad, la impunidad es tremenda. Y lo terrible es que crear una imagen y semejanza del sistema político mexicano al gobierno del DF. Exacto. O sea, el regente de la Ciudad de México se comportaba con el mismo grado de autoritarismo que se comportaba el presidente, pero del mismo grado de autoritarismo de un virrey, sí, o de un pero, cacique. pero al igual que los gobernadores, todos se comportaban igual. Ahorita estoy recordando que contabas la anécdota de Uruchurtu, Camacho Solís, ahora que estuve trabajando lo de la Fórmula 1, cuando viene la Fórmula 1, la última vez que hubo Fórmula 1 antes de que empezara de nuevo fue en 1992. El regente era Manuel Camacho. Ya se habían dado todos los permisos para que regresara. Bueno, era el 5º año de Fórmula 1 en México. Para echarlo a andar. No, ya estaba listo, ya había fechas, vendidos los boletos. Y entonces a Camacho Solís se le ocurrió que, como habían sido días de demasiada contaminación, quería cancelar el evento 3 días antes. Cuando ya estaba vendido todo, ya estaban los equipos aquí, ya todo, la publicidad, todo. Y entonces fueron a hablar las autoridades de la FIA con él, oye, pues es que, porque decía que contaminaban demasiado los Fórmula 1. Por favor, junto a la ruta 100, entonces, que te digan eso. O los camiones de limpia, o lo que ¿Sabes cuál? O sea, fue como un capricho. ¿Sabes cuál fue su solución? Dijo, bueno, ok, los voy a dejar correr, pero en vez de correr 80 vueltas, corren 71. No. Esa fue la solución increíblemente ecológica de Camacho. De gran inteligencia. Y así eran además. todos, ¿no? Uruchurtu le compró la casa a la bandida, donde el más famoso prostíbulo de la historia de México, donde seguramente ustedes estuvieron alguna vez, porque todo México iba ahí. Yo soy muy joven todavía. Yo sí estuve, pero no lo voy a negar. O sea, pero ahí la casa de la bandida, dicen, y están todas las fuentes que afirman que Uruchurtu, el único prostíbulo que permitió, porque además era la bohemia, los intelectuales y demás, fue el de la bandida, el de Graciela Olmos. Claro. Bueno, ya, finalmente hay democracia en la capital de la República. Salud por esa democracia. Y tú, querido conspirador, si pudieras cambiarle el nombre a una ciudad, ¿qué nombre le pondrías? Compártenos, @conspiradores40, #YoConspiro. #YoConspiro. Y tú, querido conspirador, si pudieras cambiarle el nombre a una ciudad, ¿qué nombre le pondrías? Compártenos, @conspiradores40, #YoConspiro. #YoConspiro.
Bueno, otra anécdota que me acuerdo yo de Uruchurtu, que vale la pena también traer a colación, es cuando un edificio de estacionamientos que estaba en la calle de Gante y 16 de septiembre decidió subir las tarifas y de manera ilimitada lo clausuró Uruchurtu, el estacionamiento, se ampararon los dueños, ganaron el amparo. ¿Y también les cambió el nombre de la calle? No, lo que hizo al otro día es abrió unas señoras zanjas de 6 metros sobre Gante y sobre 16 de septiembre. Dice, disculpe usted las molestias que ocasiona esta obra. De tal manera que no podía entrar un solo coche, pues yo creo que más que en helicóptero, ¿no? Entonces tuvieron que bajar porque no entraba ningún coche. No, Uruchurtu fue terrible. No, bueno, es una impunidad. Sin embargo, pero Camacho también, otra anécdota relativa a Camacho es cuando se estuvo gestionando la posibilidad de que voluntariamente los alumnos de la UNAM pagaran la cuota que ellos decidieron, y ya se había consensado con el sindicato y con los alumnos y con todo, y estaba todo listo para hacerlo. Camacho se opuso a esta decisión universitaria, violentando la autonomía de la universidad, mandó camiones con golpeadores y se desbarató ese proyecto que hubiera sido muy noble para el mantenimiento y sostenimiento de la UNAM. Bueno, ahí te otro ejemplo, Gengis Khan, como le llamaban a los Carlos N. González. Claro. Hoy, lo de Chapultepec, con todo y que haya sido un buen proyecto o un mal proyecto lo de Avenida Chapultepec, finalmente, por un plebiscito, por una consulta ciudadana, se echó para atrás. Que eso es un acto de democracia. ¿Tú crees que Carlos Jan González se hubiera echado atrás con los ejes viales? Le valió un soberano cacahuate, expropió predios y ahí están los ejes viales, que afortunadamente hoy siguen sirviendo de algún modo. Ahora, piensa... Sí, afortunadamente. Me quedé pensando en la frágil democracia del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. A pesar de que en 97 tenemos el primer jefe de gobierno elegido por votación directa, no podía él elegir a su jefe de policía ni al procurador de justicia. Eso no unió tampoco. Ya ese es uno de los cambios constitucionales que están por hacer. Que están por hacerse. Sí, porque siempre lo nombró el presidente. Pero fíjate qué paradoja, les volviendo a lo que tú decías de Chapultepec. Es que le llaman Chapultepec. Chapultepec. Es esta. ¿Cómo piden un referéndum para modificar una calle? Y no piden un referéndum para modificar para ver si la ciudadanía, el electorado del capitalino está de acuerdo con una nueva constitución y cambiarle el nombre a la Ciudad de México. Exacto, eso. O la otra es, ¿por qué no haces un referéndum para que nos decidamos nosotros si queremos que nos impongan el Senado 40 constituyentes 60. Y el presidente 70 constituyentes, y entonces nos siguen viendo la cara de imbéciles? Así es. Porque como ciudadanos no tenemos derechos, somos los habitantes de la Ciudad de México y nosotros deberíamos de elegir al número total de constituyentes. Por supuesto. No venirnos a tutelar el Senado, ni la presidencia, ni los partidos políticos. ¿Por qué? A ver, ¿cómo haces un referéndum para cambiar una calle? Y no haces un referéndum para ver si quieres o no quieres como ciudadano. Un Congreso Constituyente. Un Congreso Constituyente, cambiarle el nombre a la Ciudad de México. Y bueno, nunca se nos ha consultado, es que se nos sigue considerando ciudadanos de segunda. Pero yo creo que con lo que se había logrado en el 97 era más que suficiente para un estado, o más bien una entidad como el Distrito Federal, que es aparte de los demás estados. Pues sí. O sea, ya elegías tú a tu propio gobierno y eso ha permitido que el PRD ha estado en esos años porque la gente vota. Y tenemos asambleístas, para bien o para mal, tú también los eliges y a tus delegados. Que viene funcionando como un congreso local, exactamente, que no tengan ciertas facultades. Ahora, ¿qué va a suceder? Que vamos a tener lo mismo que ya teníamos, pero ahora se van a llamar alcaldes. Ahora, lo del secretario de Seguridad Pública sí lo puede elegir el jefe de gobierno. Cosas importantes también, el techo de endeudamiento. Ahora el DF se puede endeudar solo. A ver, como lo hizo Moreira, como lo hizo... el de Veracruz, ¿cómo se llama? Duarte, y como lo hacen todos. Habría que decirle también al jefe de gobierno que pague el costo de la educación, porque el costo de la educación en el Distrito Federal lo financia la Federación, no lo financia... No, tiene la Secretaría de Educación del Distrito Federal tiene sus propias escuelas. El principal presupuesto para el financiamiento de la educación en el Distrito Federal es federal. Sí, bueno. Es federal. Y de ahí viene, tendrán sus escuelas y las operarán, pero el dinero viene de la Federación. Yo personalmente, yo no sé si yo de lo que he podido investigar, analizar, para mí creo que es un despropósito este cambio de estatus
No Por es eso. supuesto. Sí, Es un gasto inútil. Inútil. 500 No, millones de pesos. Eso, y a nivel de a ti ciudadano común, ¿te van a cambiar tus baches? No. ¿Vas a tener mejor alumbrado público? No. vas a depender de cada alcalde. Y eso, ahí hay una cierta lógica. Ojo. Pero como está ahora con los delegados, ¿cuál es la diferencia? Pero no, porque, Sí, porque todo los está centralizado. los delegados, a pesar de que haber cumplen delegados órdenes. políticos, todas las obras de infraestructura están centralizadas en el gobierno de la ciudad. Y ahora, con las alcaldías, supongo que habrá... tener autonomía. Es Yo una también lógica quiero, municipal. yo también Yo quiero quiero ver. suponerlo, quiero verlo Bueno, también yo. ahora, Yo quiero verlo. a ver, ¿Cómo se va a manejar? Todo esto es ¿Cómo se nuevo, van a es un manejar? tucán. Ahora, No sabemos si sí, se la desplumemos. pregunta- por eso te digo- ¿Cómo se van a manejar esos recursos? Bueno, hasta que Ese- desplumemos ese el es tucán el no punto. sabremos Pero si se come. también vuelves... Ya de por sí era una cosa nominal, simplemente llámale Ciudad de México, quieres llamarle así, bienvenidos a la Ciudad de México. Sí, no tiene mayor Pero importancia. todo lo que va a significar en términos, por ejemplo, de la papelería, todo lo que va a significar, porque al ratito, ahorita Espérate, ya, vas a tener que cambiar las placas, Por porque ya ejemplo, no estás en el DF. ese es el Exacto. tipo de cosas donde, ¿por qué me van a cobrar a mí más? Para cambiar las placas de tu automóvil. ¿Por qué voy a tener que cambiar el tarjetón? ¿Por qué y por ejemplo, y mis recibos de honorarios que decían Distrito Federal? Sí, todo lo que es No, eso no lo había nomenclatura. pensado, sí me A ofende, ver, Hay a ver, mucha documentación. La Secretaría de Hacienda, ¿cómo va a seguir aceptando Distrito Federal hasta que se te acaben tus recibos? ¿O hay que ir todos los 7 millones de habitantes del DF a cambiar? 7. 7. 7 que pagamos impuestos. Somos, no, más, ¿no? No, Nueve, somos como, 9, ¿no? bueno, Sí, siete, como nueve. o sea, dos 9 millones. en el DF, más en las áreas Sí, conurbadas. pero las áreas conurbadas no van a cambiar, no van a porque son cambiar. Estado de México. Ellos ¿no? siguen igual. Pero nosotros sí tenemos que ir a cambiar eso, nuestro régimen fiscal. Bueno, sí. A ver, yo diría... Tenemos que cambiar nuestra credencial del IFE porque está expedida a ejemplo. nombre del Distrito Federal. No, o sea, yo creo que es más oneroso Y que... más irritante para la ciudadanía. Claro. Ir a hacer todos estos trámites Ahora, otra vez. porque el ciudadano no va a recibir ningún beneficio. Va a recibir, Directo, no. No, va a recibir puras molestias. Sí, y gastos nuevos. La licencia de conducir dice Distrito Federal. Federal, tampoco hay el que Distrito sacar Federal. una nueva. Pero a ver, lo que tú decías, Alex, a ver, vamos a arreglar con esto el problema del pavoroso tráfico urbano, que es, No, es el para estacionamiento nada. más grande del planeta. Esas Vamos a cosas no resolver están ¿La inseguridad? contempladas, la inseguridad, vamos a resolver la corrupción, vamos a resolver el transporte público, vamos a resolver el problema del tratamiento de aguas negras, vamos a resolver el problema del abasto de agua en la Ciudad de México, que es tan grave. O sea, no sirve para nada todo esto, más que es un show mediático para decir que ahora sí ya vamos a poder elegir, ya lo elegíamos. ¿De qué se trata? Yo tengo esta sensación. Estoy de acuerdo casi en todo lo que han dicho, excepto en la necesidad de tener una cierta independencia de los poderes federales, como la tienen el resto de los estados de la República. El hecho de ser la ciudad huésped de estos estados poderes federales te convierte en una suerte de rehén, Pues de sí, alguna u otra pues sí. manera, Sí, lamentablemente. sí. Con el cambio de estatuto, yo tengo la impresión de que habrá una mucha más sana distancia entre unos y otros. No lo creo sé yo. si lo... No lo Mira, lo que no veremos. Por ahí va, ¿eh? lo que no se ha Pues sí. querido hacer en México fue lo que se hizo en Brasil. Cuando Brasil ¿Cambió la crea capital? Brasilia y cambia la capital y fue un fracaso. Fracaso. Entonces, en base a ese fracaso no se ha querido repetir la experiencia. Pero a ver, Pero ¿Para dónde lo que metemos? se nos está haciendo aquí es darnos a tole con el dedo. pero dicen, esto es una constitución progresista. Y cuando te pueden ser progresista... Pero todavía no hay una constitución. No, bueno, no, los integrantes de este grupo, ¿quiénes primero de son? 29 notables, dices, los estoy viendo en las fotografías de los periódicos y son del puro- grupo perredista. Y o sea, son no perodáctilos. bueno, no son- todos, pero el 99.9 son perredistas. Yo digo, si es una legislación, es un grupo progresista, lo primero que tendría que existir es que existieran, Representados todos los... sí, que estuvieran los del PRI, los del PAN, No, los- ellos no son Es- progresistas. no. Es que... bueno, no, Bueno, Ah, ni el PRI no son Lo No, bueno, primero, pero tendría que lo primero concurrir. que tenía que suceder es que los pudiéramos elegir. Ese es el punto. Ese es el punto. Bueno, eso será Hay después. muchísima gente notable en esta ciudad. que merecería estar ahí. Y hay merecería muchos estar que yo creo que están bien ahí, pero no nos, como dices, o sea, Juan si Villoro nos está preguntan por una avenida y no nos preguntan en cosas importantes como en las esta. cosas fundamentales no. No, bueno, esa es la realidad.
Entonces, yo sí creo que es muy importante deslindar esa situación. A mí me gustaría ver dentro de estos notables a los grandes profesores de Derecho Constitucional de este país. Está el director del Instituto de Investigaciones pero Jurídicas de la ¿dónde UNAM? están los representantes de la Barra Mexicana de Abogados? Tendrían que estar aquí, ¿no? Es un grupo de los grupos expolíticos. de los colegios de intelectuales bueno, dedicados a eso. A ver, En está- alguna otra excepción, pero por la inmensa mayoría. Está Juan Ramón de la Fuente, está Juan Villoro. Sí, pero o eso sea, de notables fue la comisión que le ofreció la corona a Maximiliano, los Sí, notables. Eso ya, notables ya. ¿Esos eran los notables? Sí. Por traidores eran notables. No, pues así se les llamó, igualito que a estos. Yo lo sé, esto, no, a ver, ¿Pero estoy... con qué te quedas, Alex? ¿Ya ves? Ahorita toca. Yo creo que nos debimos haber quedado como Distrito Federal. Yo también. Y utilizar el nombre de la Ciudad de México como se utiliza desde que se refundó en 1524. Exacto. Siempre sí. se conoció como la Ciudad de México, a pesar de que era un distrito federal. Poca gente la llamaba, voy al DF, voy a la Ciudad de México, voy a México. La problemática urbana no se resuelve No, por medio de una nueva constitución. Una constitución cuyos constituyentes no los vamos a elegir nosotros. Eso es La mayor parte de ellos no los vamos a elegir, nos los van a imponer. Así en tu carita, toma, voy a mandar a los 70 peores yo del PRI, aquí están mis 70 peores como siempre lo hacen, y el gobierno de la República va a mandar a sus 30 peores, y así se va a hacer. ¿Tienen 70 peores? ¿O más? O más. No, yo creo que bastantes más. ¿O más? Es que va a estar difícil escoger a los 70. Pero ven, yo sí creo que es una decisión... ¿Es un despropósito? Inútil, es un despropósito. Sí, no sí. vamos a ganar nada los chilangos. Pero lo que más enoja es que no nos hayan preguntado nada, pero que sí hayan preguntado para modificar el perfil de una calle. Y esto sí ya es el colmo, ¿no? Bueno, Ciudadanos. Ciudadanos. parte de los Salud, ciudadanos. Salud, ciudadanos. Salud, chilangos. Desde la noble y leal Ciudad de México. Sí. desde la ciudad de los palacios.